El sol de Sevilla se derramaba como miel líquida sobre los viñedos, pintando el mundo de Emily en tonos dorados. Cada detalle de la cena de ensayo era un reflejo de su alma, metódico, elegante, perfecto. A sus 28 años como arquitecta, había diseñado edificios, pero esta boda, su vida con Gabriel, era su verdadera obra maestra. El aire olía a tierra húmeda y a bugambillas, y el sonido de las risas de los invitados se mezclaba con el suave tintineo de las copas de vino. Se sentía segura, anclada en una felicidad que creía haber construido con sus propias manos, ladrillo a ladrillo, con los cimientos sólidos de la herencia que su padre le había dejado. Pero bajo la superficie dorada, una corriente helada se movía con sigilo. El conflicto principal de su vida no era una tormenta ruidosa, sino un susurro constante, una sombra que la seguía desde la infancia, su madre y su hermana, Carmela. Su madre, una mujer de postura rígida y sonrisa afilada, se acercó a ella, no para abrazarla, sino para inspeccionarla. «Estás adecuada», Emily dijo, su mirada recorriendo el sencillo pero elegante vestido de seda. «Aunque Carmela, ella simplemente irradia luz, ¿no crees?». Era la misma frase de siempre, la misma comparación silenciosa que la había relegado a un segundo plano durante toda su vida. Emily forzó una sonrisa, el viejo y conocido nudo formándose en su estómago. Su rutina, antes un refugio de orden y control, se había llenado de pequeñas fisuras. Las noches de insomnio, que atribuía a los nervios preboda, una persistente tensión en sus hombros que ningún masaje parecía aliviar. Gabriel, el hombre cuya mirada antes era su hogar, a veces parecía distante, perdido en su teléfono con una sonrisa que no era para ella. Cuando le preguntaba, él la besaba en la frente y le decía que solo estaba cerrando unos asuntos de trabajo para poder dedicarse por completo a su luna de miel. Y ella le creía, quería creerle. Su red de apoyo se había encogido sin que se diera cuenta. Su mejor amiga, Sofía, había intentado advertírselo hacía meses. «No sé, Emi, hay algo en Gabriel que no me cierra. Es demasiado perfecto». La conversación terminó en una discusión, en un silencio incómodo que aún pesaba entre ellas. Emily se había aferrado a la lealtad hacia su prometido, aislando a la única persona que veía las grietas en su perfecta fachada. Ahora, rodeada de gente, se sentía extrañamente sola. Sus sueños eran claros y luminosos. Una familia, un estudio de arquitectura propio, junto a Gabriel, una vida tranquila y llena de amor, lejos de la competitividad constante que su madre y su hermana parecían disfrutar. Veía su futuro como un plano bien dibujado, cada línea en su lugar, cada ángulo calculado. La herencia de su padre no era solo dinero, era el último regalo de la única persona que siempre la había visto a ella, a Emily, y no a la sombra de Carmela. Usarla para construir su felicidad era la mejor forma de honrar su memoria. Pero las señales seguían apareciéndose, como pequeñas manchas de humedad en una pared recién pintada. Una factura inesperadamente alta de la tarjeta de crédito de Gabriel, que él justificó como un regalo sorpresa para la boda. La forma en que Carmela lo miraba, una mezcla de desafío y complicidad que la incomodaba profundamente. Una vez, los encontró riendo a susurros en la cocina y se callaron abruptamente cuando ella entró. «Cosas de hermanos», dijo Carmela, con una risa cantarina, demasiado inocente para ser real. Emily seguía adelante, minimizando cada señal, cada instinto. Era una experta en ello. Se decía a sí misma que eran los celos de su hermana, la presión financiera de una boda tan grande, el estrés natural de un cambio de vida. Se convencía de que tenía todo bajo control. Ignoraba el peso en su pecho, la respiración que a veces se le cortaba sin motivo aparente. Se concentraba en los detalles, la disposición de las mesas, el color de las flores.
El menú perfectamente equilibrado. Si el exterior era perfecto, se decía, el interior acabaría por acomodarse. Esa tarde, mientras observaba a los invitados desde una pequeña distancia, vio a Gabriel hablando animadamente con su madre. La mujer tenía una mano en su brazo y su sonrisa, por una vez, no parecía forzada, parecía genuinamente feliz. Por un instante, Emily sintió una punzada de esperanza. Quizás, finalmente, la estaba aceptando. Quizás todo encajaría en su lugar. Pero entonces vio a Carmela unirse a ellos. Vio cómo su hermana le decía algo al oído a Gabriel, y cómo él se reía, una risa íntima y cómplice, y la sonrisa de su madre se ensanchó aún más. En ese momento, una sensación de frío la invadió, un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa del atardecer. Era la premonición de una caída libre, la intuición de que el suelo bajo sus pies no era tan firme como ella había creído, pero la apartó con la misma disciplina con la que diseñaba un edificio. No, todo estaba bien, todo iba a estar bien. Se alisó el vestido, respiró hondo y caminó hacia ellos, con la sonrisa serena de una mujer que está a punto de vivir el día más feliz de su vida, sin saber que en realidad estaba caminando directamente hacia el epicentro del derrumbe. El brindis estaba a punto de comenzar. Emily buscó a Gabriel con la mirada, esperando compartir ese cruce de copas que sellaría la antesala de su felicidad. El murmullo de las conversaciones era una melodía suave, una banda sonora para el momento perfecto. Se sentía suspendida en un instante de pura plenitud, el último antes de que todo se volviera sagrado. Pero la melodía se rompió, la música se detuvo, de golpe, sin aviso. Un silencio antinatural cayó sobre el viñedo, espeso y pesado. Las risas se ahogaron en las gargantas y todas las cabezas, como girasoles mecánicos, se volvieron hacia la entrada del jardín. El aire se cargó de una pregunta sin palabras. ¿Qué estaba pasando? Emily sintió una punzada helada en el estómago, un instinto primario que le gritaba que algo andaba terriblemente mal, y entonces la vio, Carmela. Su hermana estaba allí, de pie bajo el arco de bugambillas, bañada por la luz dorada del atardecer. Pero no era Carmela, era una visión, una aparición cruel. Llevaba puesto su vestido de novia, el vestido de alta costura, hecho a medida, que Emily había elegido con tanto amor, el que guardaba con celo para el día siguiente. En Carmela, la seda parecía tener un brillo distinto, más audaz, más desafiante. Su sonrisa era un corte de navaja en el rostro de la noche. A su lado, pálido como un fantasma, caminaba Gabriel, su prometido. Sus ojos, esos ojos que eran su refugio, se negaban a encontrarlos de ella. Estaban fijos en el suelo, en cualquier lugar que no fuera su rostro. Su mano, entrelazada con la de Carmela, era la confesión final, la firma en un contrato de traición. El mundo de Emily se inclinó sobre su eje, perdiendo todo sentido de la gravedad. Con una risa cristalina que cortó el aire como un látigo, Carmela levantó su mano, unida a la de Gabriel. «Sorpresa», exclamó, su voz resonando en el silencio atónito. «Nos casamos a escondidas esta noche». Las palabras quedaron suspendidas, flotando como veneno en el ambiente. Nadie se movió, nadie respiró. El tiempo se congeló en esa imagen. Su hermana con su vestido, su prometido con su culpa, y ella, la arquitecta de un sueño que acababa de ser demolido frente a todos. El silencio fue roto por un sonido solitario y agudo. Un aplauso, luego otro. Era su madre. Se había puesto de pie, con una sonrisa radiante, una expresión de orgullo genuino que Emily rara vez había recibido. Su voz, cargada de un veneno dulce, resonó para que todos la oyeran. «Se ve mucho mejor de blanco». Fue en ese instante
que el suelo desapareció bajo los pies de Emily. El shock inicial, frío y paralizante, dio paso a una oleada de dolor físico. El aire se volvió denso, imposible de respirar. Sintió un peso aplastante en el pecho, como si las ruinas de su futuro se hubieran derrumbado sobre ella. Sus manos, que momentos antes sostenían con firmeza una copa de vino, comenzaron a temblar incontrolablemente. La copa se deslizó de sus dedos. El sonido del cristal, haciéndose añicos contra las baldosas de piedra, fue el único eco de su propio corazón rompiéndose. El mundo se convirtió en un borrón. Las caras de los invitados se deformaron en máscaras de lástima, de morbo, de incomodidad. Susurros se extendieron como un incendio forestal, cada palabra una brasa quemando su piel. La humillación era un océano que la ahogaba, pública, total, orquestada por las 3 personas en las que había depositado toda su confianza. Se sentía desnuda, expuesta, ridícula. Gabriel seguía sin mirarla. Su cobardía era más dolorosa que cualquier grito. Carmela, en cambio, la observaba fijamente, con una superioridad triunfante en sus ojos. No era solo una traición, era una conquista. Le había robado al hombre, la boda, el vestido, pero lo que realmente le había arrebatado era su lugar en el mundo. Su madre se acercó. Emily, por un segundo de ingenua esperanza, pensó que venía a consolarla, pero su madre no la abrazó. Se inclinó y le susurró al oído, su aliento frío como el hielo. No armes una escena, Emily. Acepta la nueva realidad con un poco de dignidad. Dignidad. La palabra resonó en el vacío de su mente. ¿Qué dignidad quedaba después de aquello? Podía gritar, podía llorar, podía derrumbarse y darles la satisfacción de verla completamente rota. Y estuvo a punto de hacerlo. Las lágrimas quemaban sus ojos, un nudo de angustia le cerraba la garganta. Pero entonces algo cambió. En medio del dolor más profundo que jamás había conocido, una extraña calma comenzó a extenderse por sus venas. Era una calma fría, afilada, peligrosa. El dolor no se fue, se cristalizó, se convirtió en algo duro, algo sólido. La arquitecta dentro de ella, la mujer que entendía de estructuras y puntos de quiebre, se despertó. Vio la demolición no como un final, sino como el despeje de un terreno. Las lágrimas se secaron antes de caer. Su respiración se estabilizó. Sus manos dejaron de temblar. Lentamente levantó la cabeza. Una sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de felicidad ni de perdón. Era una sonrisa que no llegó a sus ojos. Una sonrisa que heló la sangre de quienes la vieron. Desconcertó a Carmela, inquietó a su madre y finalmente obligó a Gabriel a levantar la vista. Con un movimiento deliberado sacó su teléfono del pequeño bolso. Su voz, cuando habló, no tembló. Salió clara, firme y con un volumen perfecto para que todos la escucharan. «Tienen razón», dijo, silenciando los últimos murmullos. «Una celebración tan especial merece un regalo de bodas igual de especial». Giró la pantalla de su teléfono hacia ellos. La luz del dispositivo iluminaba sus rostros, que pasaron de la arrogancia a la confusión. En la pantalla se reproducía un video que Emily había grabado en secreto la semana anterior. Era la voz de Gabriel. Su risa relajada, grabada con una claridad brutal, llenó el silencio del viñedo. En la pantalla se le veía en un bar, con un amigo, bebiendo cerveza. La cámara oculta temblaba ligeramente, como si la mano que la sostenía estuviera luchando por mantenerse firme. «Claro que la quiero», decía el Gabriel del video, con una sonrisa de complicidad. «Quiero su herencia». El viejo le dejó una fortuna, un par de años de buen comportamiento y soy un hombre libre y rico. Carmela lo entiende. Ella es más lista. Sabe que en final, el dinero se queda en la familia. La sonrisa de Carmela se petrificó en su rostro. Se convirtió en una mueca horrible, una máscara de incredulidad. Gabriel dio un paso atrás,
como si hubiera recibido un golpe físico, negando con la cabeza, sus labios moviéndose sin emitir sonido. Eso es un montaje, balbuceó, pero su voz se perdió, ahogada por la evidencia irrefutable de su propia traición. Los invitados, antes susurrantes, ahora guardaban un silencio sepulcral, sus ojos fijos en la pantalla, luego en Gabriel, luego en Emily. Emily no le dio tiempo a nadie para recuperarse. Con la misma calma deliberada, deslizó el dedo por la pantalla. El video desapareció, reemplazado por la imagen nítida de una confirmación de transferencia bancaria internacional, una cifra con muchos ceros, seguida del nombre de un banco suizo. La fecha de la transacción, esa misma mañana. La herencia de mi padre, anunció Emily, su voz cortando el aire como un bisturí. No gritaba, no necesitaba hacerlo. Cada palabra era un golpe preciso, calculado. El dinero por el que estabas dispuesto a vender tu alma, Gabriel. El dinero que pensaban disfrutar juntos. Miró a su hermana, luego a su madre, cuya expresión de orgullo se había descompuesto en una de puro pánico. Me tomó un tiempo entenderlo, continuó, como una arquitecta explicando un plano complejo. Las facturas, las mentiras, las miradas, pero al final, las estructuras débiles siempre muestran sus grietas antes de colapsar. Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. La boda, esta cena, los vestidos, la luna de miel en las Maldivas, todo estaba pagado desde esa cuenta. Una ola de comprensión helada recorrió los rostros del trío. Pagos que, por supuesto, acabo de cancelar, cada uno de ellos. El rostro de Gabriel se volvió del color de la ceniza. El estafador, expuesto. El hombre que lo había apostado todo a una mentira y acababa de perder. Ya no era el novio encantador, sino un hombre pequeño, atrapado en la ruina que él mismo había construido. Carmela miró el vestido de novia que llevaba puesto. La seda de alta costura de repente se sentía como un sudario. Su gran victoria se había convertido en una deuda colosal por una farsa que ahora no podían pagar. El triunfo en sus ojos fue reemplazado por un terror puro y visceral. Pero fue la mirada de su madre la que marcó el final. La matriarca, la mujer que vivía para el estatus y las apariencias, estaba petrificada. Su mundo social, construido sobre una base de orgullo y superioridad, se había hecho añicos frente a todos sus amigos y conocidos. La humillación que había intentado infligir a Emily ahora le pertenecía por completo. Emily guardó su teléfono. El trabajo estaba hecho. No había nada más que decir. Se dio la vuelta. Con la cabeza en alto y la espalda perfectamente recta, comenzó a caminar. Atravesó a la multitud estupefacta que se apartaba a su paso como si fuera de la realeza. Dejaba atrás las ruinas de su antigua vida, el sonido del llanto ahogado de su hermana, el silencio aplastante de su madre y la figura rota del hombre que una vez amó. Cada paso era más ligero que el anterior. Había perdido un prometido, una hermana y una madre. Pero en ese camino de salida, bajo el cielo estrellado de Sevilla, recuperó algo infinitamente más valioso: su poder, su dignidad, su libertad. Mientras caminaba hacia la oscuridad de la noche, lejos de las luces de la fiesta fallida, la pantalla de su teléfono se iluminó por un instante. Junto a la evidencia que la había liberado, ahora se veía la imagen de un billete de avión, solo de ida, a un destino desconocido. Su verdadera vida, la que ella misma diseñaría y construiría, ladrillo a ladrillo, acababa de comenzar. Emily no miró hacia atrás, ni una sola vez. El crujido de la grava bajo sus tacones era el único sonido en su universo, un ritmo constante que la alejaba del epicentro de la destrucción. El aire nocturno de Sevilla, antes cargado de promesas, ahora era frío y afilado, y lo inhalaba en bocanadas profundas y temblorosas.
La adrenalina era un veneno helado en sus venas, manteniéndola erguida, moviendo sus piernas una delante de la otra en un acto de pura voluntad mecánica. No sentía nada, o lo sentía todo, tan intensamente que su mente había decidido apagar el interruptor para sobrevivir. Llegó a su coche, un elegante sedán que olía a cuero y a los ambientadores de pino que a Gabriel le gustaban. El olor la golpeó como un puño en el estómago. Arrancó el motor, el rugido rompiendo el silencio. Condujo sin rumbo por las carreteras sinuosas que rodeaban los viñedos, las luces de los faros cortando la oscuridad impenetrable. Las lágrimas que se había negado a derramar frente a ellos ahora pugnaban por salir, quemándole los ojos, pero las contuvo. Aún no hasta que estuviera a salvo. Pero ¿dónde estaba a salvo? Su hogar ya no era su hogar. Su familia ya no era su familia. Su futuro había sido borrado. La puerta de su apartamento se abrió con un clic familiar. El silencio dentro era ensordecedor. Todo estaba exactamente como lo habían dejado esa tarde. 2 copas de vino a medio beber sobre la mesita de centro. La chaqueta de Gabriel tirada sobre el sofá. Una foto de ellos dos sonriendo en Roma sobre la repisa de la chimenea. Fue la foto lo que rompió el dique. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su garganta. Un sonido animal, primario. Sus rodillas cedieron y se derrumbó sobre la alfombra. El dolor que había mantenido a raya con una armadura de ira y control la inundó por completo. Era una ola negra y asfixiante de traición, de pérdida, de una soledad tan profunda que parecía no tener fondo. Lloró por el hombre que amó o que creyó amar. Lloró por la hermana que nunca tuvo de verdad. Lloró por el respeto de una madre que jamás consiguió. Lloró por la niña ingenua que había diseñado un futuro sobre cimientos de arena. Los días siguientes se fundieron en una neblina gris. Las persianas permanecieron cerradas, sumiendo el apartamento en una penumbra perpetua que reflejaba el estado de su alma. El teléfono vibraba sin cesar sobre la mesa, iluminando la oscuridad con notificaciones que se negaba a leer. Eran mensajes de amigos curiosos, de familiares lejanos, preguntando qué había pasado. Y luego estaban los otros. Los mensajes de su madre, llenos de una ira helada, acusándola de haber destruido a la familia por egoísmo. Los de Carmela, una mezcla de insultos y victimismo. De Gabriel no hubo nada. Silencio absoluto. El silencio de un cobarde. Emily dejó que la batería muriera. El mundo exterior dejó de existir. Vivía de café y de los restos de comida que encontraba en la despensa, moviéndose como un fantasma por las ruinas de su propia vida. Los platos sucios se apilaban en el fregadero. La ropa se amontonaba en el suelo. El orden metódico que la definía había sido reemplazado por un caos que reflejaba su interior. La victoria de aquella noche se sentía ahora vacía, pírrica. Había ganado la batalla, sí, pero el campo de batalla era su corazón y estaba devastado. ¿Y ahora qué? ¿Quién era ella sin el plano que había guiado cada una de sus decisiones? Al cuarto día, unos golpes insistentes en la puerta rompieron su letargo. Ignoró el sonido hundiéndose más en el sofá, pero los golpes no cesaron. Se hicieron más fuertes, más urgentes. Emily, sé que estás ahí. Abre la puerta o la tiro abajo. Y sabes que soy perfectamente capaz de hacerlo. Era Sofía, su mejor amiga, la amiga a la que había ignorado, a la que había alejado por defender a Gabriel. Arrastrando los pies, Emily abrió la puerta apenas una rendija. Sofía la miró, sus ojos llenos no de lástima ni de un «te lo dije», sino de una furia protectora y un cariño inmenso. No esperó una invitación. Empujó la puerta suavemente y entró. El contraste entre la vitalidad de Sofía y la atmósfera fúnebre del apartamento fue brutal. Sofía no dijo nada sobre el desorden. Simplemente caminó hacia las
ventanas y abrió las persianas de par en par. La luz del sol inundó la habitación, obligando a Emily a entrecerrar los ojos. «Basta de oscuridad», dijo Sofía con voz firme pero suave. Se sentó frente a Emily, en el suelo, en medio del caos. «Hablé con mi primo, el abogado», comenzó yendo directo al grano. «Dice que lo que hiciste fue brillante. Legalmente estás cubierta. El dinero es tuyo. No pueden tocarte». Emily solo asintió, sin fuerzas para hablar. El alivio práctico no llegaba a tocar el dolor emocional. «No estoy aquí para decirte qué hacer», continuó Sofía, su voz suavizándose. «Solo estoy aquí, para lo que sea, para gritar, para llorar, para quemar sus cosas. Tengo gasolina en el coche, por si te interesa la última opción». Una pequeña, minúscula sonrisa tiró de la comisura de los labios de Emily. Era la primera en días. «Lo perdí todo, Sophie», susurró, su voz rota. «Mi casa, mi familia, mi futuro, todo». Sofía tomó sus manos frías entre las suyas. «No, Emmy, escúchame». La miró fijamente a los ojos, obligándola a conectar. «Ellos demolieron el edificio que estabas construyendo. Lo hicieron estallar en pedazos. Fue cruel, fue horrible, pero no tocaron los cimientos y sobre todo no tocaron a la arquitecta». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «La arquitecta sigue aquí y puede construir lo que le dé la gana. Algo más fuerte, algo más real, algo que sea solo tuyo». La arquitecta. Esa palabra resonó en el silencio de la mente de Emily. Era lo que era. Era lo que siempre había sido, incluso antes de Gabriel, antes de la boda fallida. Era la creadora, la diseñadora, la que veía estructuras y posibilidades donde otros solo veían un espacio vacío. Miró a su alrededor. No vio el apartamento que había perdido. Vio un espacio que debía abandonar. Vio el desorden no como una derrota, sino como los escombros de una demolición necesaria. La imagen del billete de avión en su teléfono volvió a su mente. Ya no era un escape impulsivo, una huida desesperada. Era el primer plano de un nuevo proyecto, un proyecto sin nombre, sin ubicación definida, pero con un propósito claro: reconstruirse a sí misma. La fragilidad no desapareció, pero ahora estaba mezclada con una nueva sensación: la determinación. Una chispa de la mujer que se había enfrentado a todos en aquel viñedo volvió a encenderse, esta vez no alimentada por la ira, sino por una incipiente esperanza. «Ayúdame a hacer una maleta», dijo Emily, su voz aún débil, pero con un filo de acero que Sofía reconoció de inmediato. Se levantó del suelo, sus movimientos lentos pero deliberados. No fue al armario a buscar los vestidos elegantes ni los tacones de diseñador. Fue a la parte de atrás, donde guardaba su ropa de trabajo. Jeans cómodos, botas resistentes, camisetas sencillas. La ropa de la arquitecta, no la de la novia. Mientras empacaba, tomó su teléfono. Lo encendió. Ignoró la avalancha de mensajes y fue directamente a su lista de contactos. Madre, Carmela, Gabriel. Uno por uno, los borró. El gesto fue catártico, un corte limpio y definitivo. Luego abrió la aplicación de la aerolínea. El billete de ida a Lisboa seguía ahí, en espera. Lo miró por un largo momento. Lisboa, una ciudad de 7 colinas, reconstruida sobre sus propias ruinas tras un terremoto devastador. Le pareció poético. Con un dedo que ya no temblaba, presionó «Confirmar». El correo electrónico con la tarjeta de embarque llegó al instante. Era real. Sofía la observaba desde el marco de la puerta, una sonrisa orgullosa en su rostro. Emily cerró la cremallera de la maleta. Era pequeña, contenía solo lo esencial. Porque para construir algo nuevo, primero necesitaba viajar ligera, libre del peso del pasado. El aeropuerto de Lisboa la recibió con un abrazo de aire salado y el murmullo de un idioma que no era el suyo,
Por primera vez en su vida, Emily era un rostro anónimo en la multitud, una mujer sin historia, sin conexiones, sin un plano que seguir. La libertad era tan aterradora como estimulante. Encontró un pequeño apartamento en el barrio de Alfama, con paredes encaladas y un balcón diminuto que se asomaba a un laberinto de tejados rojos y calles empedradas. Era lo opuesto a su vida anterior, imperfecto, antiguo, lleno de cicatrices. Y por eso mismo era perfecto. Los primeros meses fueron un ejercicio de supervivencia. Había días en los que el peso de la traición la anclaba a la cama, reviviendo la escena del viñedo en un bucle tortuoso. La imagen del vestido de novia en el cuerpo de su hermana, la sonrisa de su madre, la cobardía en los ojos de Gabriel. Eran fantasmas que la visitaban en el silencio de la noche. Pero cada mañana, el sol que se filtraba por su ventana la obligaba a levantarse. Se forzó a crear una rutina. No una de control y perfección, sino una de descubrimiento. Comenzó a caminar, durante horas, sin rumbo fijo, con un cuaderno de dibujo y un lápiz en la mano. Lisboa, una ciudad que se había levantado de sus propias cenizas, se convirtió en su maestra. No dibujaba edificios nuevos y relucientes, sino las fachadas desconchadas, cubiertas de azulejos, las grietas en los muros antiguos, de las que brotaba la vida, los arcos que habían resistido el paso del tiempo. Estudiaba cómo la ciudad había sanado, cómo sus cicatrices eran parte de su belleza, de su identidad. Dibujar era su forma de entender, era su terapia. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería café regentada por un anciano llamado Señor Duarte, un hombre de manos arrugadas por el papel y ojos que habían visto mucho más que las páginas de sus libros. No le preguntó por su pasado, simplemente le ofreció un café fuerte el primer día y le dijo: a veces, el mejor lugar para empezar de nuevo es rodeado de historias que no son la tuya. Emily se aferró a esas palabras. El olor a café y a libros viejos se convirtió en su refugio, el suave murmullo de los clientes en su banda sonora. Las videollamadas con Sofía eran su ancla. ¿Estás bien, Emmy? Preguntaba su amiga, su rostro preocupado llenando la pantalla del portátil. Estoy en proceso, respondía Emily, y era la verdad más honesta que había dicho en mucho tiempo. No estaba bien, pero tampoco estaba rota. Estaba en construcción. Le mostraba sus dibujos, las calles de Lisboa a través de sus ojos. «Nunca habías dibujado así», le dijo Sofía una vez con asombro. «Antes todo era líneas rectas, ángulos perfectos. Ahora hay vida en tus trazos, hay alma». Un día, mientras dibujaba, en la ribera del Tajo, una ráfaga de viento arrancó una hoja de su cuaderno y la hizo volar hasta los pies de una mujer que paseaba a su perro. La mujer recogió el papel. Era un boceto detallado de la fachada de un edificio abandonado, con notas al margen sobre cómo restaurar su estructura respetando su historia. «Eres arquitecta», dijo la mujer, con un acento portugués mezclado con inglés. No era una pregunta. Se llamaba Inés y era la dueña de una pequeña galería de arte local. Hablaron durante horas. Emily, por primera vez, contó fragmentos de su historia, no los detalles dolorosos de la traición, sino la esencia, la necesidad de demoler una vida para construir otra. Inés la escuchó sin juzgar, con una empatía silenciosa. «Lisboa entiende de eso», dijo simplemente. «A veces un terremoto no es un final, es una oportunidad para reconstruir con más sabiduría, con más fuerza». Esa conversación fue un punto de inflexión. La idea que había estado gestándose en su mente, nutrida por sus paseos y sus dibujos, finalmente tomó forma. No quería volver a diseñar casas de lujo para clientes ricos. No quería volver a crear espacios perfectos e impersonales. Quería dar nueva vida a lo que otros
habían descartado. Quería encontrar la belleza en las ruinas. Alquiló un pequeño espacio de trabajo, apenas más grande que un garaje, con el dinero que le quedaba de la herencia de su padre. El dinero que había salvado de las garras de Gabriel. Ahora tenía un nuevo propósito. Empezó a buscar edificios pequeños y olvidados en los barrios históricos de Lisboa, talleres abandonados, almacenes en ruinas, apartamentos que nadie quería. Su primer proyecto fue un antiguo taller de cerámica en Alfama, con el techo hundido y las paredes cubiertas de moho. Dedicó cada hora de su día a ese lugar. Aprendió a poner azulejos con artesanos locales, a tratar la madera vieja, a restaurar vigas de hierro forjado. Sus manos, antes acostumbradas a la precisión de un ratón de ordenador, se llenaron de callos y manchas de pintura. Su moño impecable fue reemplazado por una coleta desordenada y su ropa elegante por jeans manchados de cemento. Estaba agotada, pero de una forma que nunca antes había experimentado. Era un cansancio bueno, satisfactorio. El cansancio de crear algo con sus propias manos. Señor Duarte le llevaba café a la obra. Inés pasaba a ver los progresos, trayendo consigo a otros artistas y diseñadores. Poco a poco, Emily empezó a tejer una nueva red de apoyo, no basada en lazos de sangre o en promesas románticas, sino en el respeto mutuo y la pasión compartida. Eran conexiones reales, forjadas en el polvo de la construcción y el aroma del café. Una tarde, mientras estaba subida a una escalera lijando una viga de madera, su teléfono, que ahora siempre tenía encendido, vibró con un número desconocido de España. El corazón le dio un vuelco. Por un instante, el miedo la paralizó. Podía ser su madre. Podía ser Carmela. La tentación de ignorar la llamada fue inmensa. Pero la mujer que estaba en esa escalera ya no era la misma que se había derrumbado en el suelo de su apartamento. Respiró hondo y contestó. No era su madre, era un abogado. Le informaba fríamente que Gabriel y Carmela, ahogados en las deudas de la boda cancelada y enfrentando una demanda por fraude por parte de varios proveedores, se habían declarado en bancarrota. El abogado de Gabriel había intentado contactarla para negociar algún tipo de acuerdo. No hay nada que negociar, dijo Emily, su voz firme, sin un ápice de duda. Mi vida anterior ya no existe. Colgó el teléfono. No sintió satisfacción, no sintió alegría por su desgracia, no sintió nada. Eran personajes de una historia que ya no le pertenecía. Miró a su alrededor. El taller ya no era una ruina. La luz se derramaba por los nuevos ventanales, iluminando las paredes de ladrillo visto y el suelo de madera restaurada. Olía a pintura fresca y a futuro. Había transformado ese espacio abandonado en un lugar lleno de luz y en potencial, y en el proceso, sin darse cuenta, había hecho exactamente lo mismo consigo misma. Se bajó de la escalera, se limpió el polvo de las manos y sonrió. Una sonrisa genuina que le llegó a los ojos. La fragilidad seguía ahí, como una fina grieta en un muro antiguo, un recordatorio de por dónde se había roto. Pero ahora la estructura era más fuerte que nunca. La arquitecta había vuelto a su mesa de dibujo. Y esta vez, el plano era solo suyo. 2 años después, el aire en el antiguo taller de cerámica ya no olía a moho y abandono. Olía a pintura fresca, a madera de pino y a café recién hecho. El espacio, antes una ruina oscura, estaba ahora inundado por la luz dorada de una tarde en Lisboa. Una luz que entraba a raudales por unos ventanales enormes y restaurados. Las paredes de ladrillo visto estaban adornadas con bocetos arquitectónicos y fotografías de edificios en distintos estados de decadencia y renacimiento. Esto era Renacer, el estudio-galería que Emily había fundado. Y esa noche era su inauguración.
Emily se movía entre la gente no con la gracia calculada de la mujer de Sevilla, sino con una energía fácil y segura. Su largo cabello caía en ondas sueltas sobre sus hombros y una leve mancha de carboncillo marcaba su pómulo, un detalle que había olvidado limpiar. Ya no vestía de seda. Llevaba unos jeans desgastados y una simple camisa de lino blanco, pero se veía más radiante que nunca. Saludaba a Inés con un abrazo cálido, compartía una risa con el señor Duarte, que servía vino con orgullo detrás de un mostrador hecho con una puerta de madera rescatada. Esta era su nueva familia, un mosaico de almas unidas por el respeto mutuo y el afecto genuino. Un periodista de una prestigiosa revista de arquitectura la detuvo. «Señorita, su trabajo es extraordinario», dijo el hombre señalando las paredes. «No solo restaura edificios, les devuelve el alma. ¿Cuál es su secreto?» Emily sonrió, una sonrisa sincera que le iluminó los ojos. «No hay secreto», respondió, su voz tranquila y firme. «Simplemente creo que las cicatrices no deben ocultarse. Cuentan la historia de la supervivencia, y en cada grieta siempre hay espacio para que entre la luz». Más tarde, escapó un momento al pequeño balcón que daba a los tejados de Alfama. Sofía se unió a ella con 2 copas de vino en la mano. «Lo lograste, Emi», dijo su amiga con la voz llena de una emoción honesta. «Construiste algo de la nada». Emily contempló el horizonte, el cielo teñido de rosa y naranja. «No de la nada, Sophie», la corrigió suavemente. «Lo construí sobre las ruinas. Resulta que eran los cimientos más sólidos que podría haber pedido. Ya no había dolor en el recuerdo, solo una lejana gratitud por la lección aprendida. El eco de la traición se había desvanecido, reemplazado por el sonido de los martillos y las risas en su taller. La herencia de su padre, que una vez fue el cebo para una mentira, se había convertido en la semilla de su independencia. Con una gestión inteligente y un trabajo incansable, no solo había fundado su estudio, sino que había alcanzado una estabilidad financiera que no dependía de nadie. El dinero ya no era un medio para un fin diseñado por otros. Era una herramienta para construir su propia visión, un ladrillo a la vez. Era la libertad de decir no, de elegir sus proyectos, de vivir bajo sus propias reglas. Su paz era la mayor de sus victorias. Las noches ya no estaban pobladas por los fantasmas de Gabriel o Carmela. Dormía profundamente con el traqueteo lejano de los tranvías de Lisboa como una canción de cuna. Había aprendido a estar sola sin sentirse sola. Su felicidad ya no era un destino al que debía llegar, sino el propio proceso de construcción. El placer de ver cómo algo roto podía volver a ser entero y a menudo mucho más hermoso que antes. La historia de Emily no es solo sobre un corazón roto. Es un recordatorio de que las estructuras más imponentes pueden derrumbarse, que a veces el plan perfecto que diseñamos para nuestra vida no es más que una jaula de oro, y que el verdadero poder no reside en evitar la caída, sino en la valentía de mirar los escombros, recoger las piezas que aún sirven y tener la determinación de empezar a construir de nuevo. Porque al final, todos somos arquitectos de nuestra propia existencia. Y aunque el suelo se hunda bajo nuestros pies y todo lo que creíamos seguro se convierta en polvo, siempre, siempre nos queda la capacidad de trazar un nuevo plano. Uno más. Sabio, más fuerte y, sobre todo, completamente nuestro. Comente de qué país está viendo este video y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.